¿Qué haces, Martín? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Un gusto verlos. Muy bien, muy bien. Contento de tenerte acá. Bueno, si les parece, arranco lentamente, más que nada porque mi conexión está muy, muy frágil, así que prefiero aprovechar este momento de gloria y hablo. Voy a intentar mostrar mi cara, que es bastante mala hoy, pero también con la conexión, pero intentamos. Así que, bueno, hola a todos. Bienvenidos a la edición número 28 del seminario. Veo que todavía no vino Irene, vamos a ver si se conecta o esta vez no puede como la otra vez, esperemos que pueda venir, porque ella es la que me controla, si digo bien el número de edición, del número, supuestamente el número 28 del seminario ICC-IC. Esta vez va a ser solo ICC porque no está Willy, hasta que venga Willy lo cooptamos, no, dijo que venía en media hora. Bueno, ese seminario I6C, 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 según como les guste más. Breve historia para los que no la conocen. Básicamente el Instituto de Ciencias de la Computación y del Cálculo son instituciones de la Facultad de Ciencias Exactas y CONICET, que, bueno, que trabajan en algunos temas comunes, como el modelado matemático computacional. Uno más del lado de la computación, otro un poquito más del lado de la matemática, pero digo, bastante confluente. Y también en temas interdisciplinarios. En los últimos años vienen colaborando bastante, y hay como un deseo de poder aplicar estas ideas para poder facilitar o ayudar de alguna manera al Estado, diferentes jurisdicciones, en la toma de decisiones basadas en evidencia. Trabajamos en varias cosas. Una muy importante es la nueva licenciatura en Ciencia de Datos, que junto con el Departamento de Matemáticas estamos lanzando ahora, hemos lanzado en realidad. Y bueno, en el medio de toda esta movida nos agarró el COVID, de sorpresa como a todos, pero bueno, fue una linda oportunidad para poder llevar adelante varios de estos proyectos. Empezamos a crecer, formar varios grupos, se fueron sumando personas de exactas, pero también de otras facultades, de otros institutos. Por ejemplo, creo que yo más o menos en abril lo conocí a Germán, si no me equivoco, que estábamos con el tema de Facebook, tratando de conseguir datos. Ahí Germán estaba desesperado por obtener esos datos, me acuerdo. Y bueno, no sé si sirvieron o no, pero me acuerdo que estaba muy entusiasmado. Pero bueno, nada, esto es como comenta Willy siempre, fue una oportunidad no solo para reforzar nuestras alianzas, sino para conocer nuevas personas que trabajamos juntos con el mismo objetivo de tratar de ayudar. Ahí también lo veo a Mario, que también lo conocí en medio de la pandemia. Willy lo conocía, pero yo no lo conocía. Un placer, Irene, bueno, un montón de gente que fuimos conociendo. Nos pareció... Vos fuiste profesor de mis dos hijos, sobre Mirá, todo el más chico. ¿Está contento? Súper, dice que sos un tipazo, te adora. Iván Badgen. Queda todo grabado. Esto no se estaba edita. arreglado? Esto no se edita. Esto se repite en loop. Pero bueno, la verdad que fuimos creciendo mucho en colaboraciones, en cosas que fuimos haciendo, y la verdad que nos pareció que era una buena idea hacer este seminario como punto de encuentro para que tanto nosotros como otras personas cuenten lo que están haciendo, y también para charlar, discutir, hacer un poco de catarsis. La última me perdí el final, fue tan larga que yo me tenía que ir, pero creo que duró como 2 horas de discusiones y catarsis la de Juan, así que no solo es un punto para aprender, sino para discutir y a veces también para descargar un poco. Así que bueno, nada, es un espacio que brindamos para todos, para que podamos discutir. Bueno, en ese marco tenemos la presentación de Germán, que le voy a dejar el honor a Rodri, que lo presente en reemplazo de Willy. Bueno, Willy no tiene reemplazo, vamos a decir que cumplo ese rol nada más. Willy es irreemplazable. No, hablando en serio, y antes de ir a la presentación formal, quería sumar a lo que dijo Diego acerca de cómo esta situación que nos encontró a todos generó nexos y lazos con resultados que hoy día siguen dando sorpresas. Por ejemplo, el motivo por el cual Germán, nuestro expositor de hoy, se acercó al proyecto, no tenía nada que ver con lo que yo venía haciendo, por ejemplo, y en este momento estamos con otro grupo también de la UNSAM haciendo otro tipo de modelado espacial en donde los datos que maneja Germán vienen a cuento y son muy útiles. O sea, esto es algo que está evolucionando, ¿no? Empezó lamentablemente por una situación no deseable, pero tiene muchas ramificaciones, y en todas ellas tenemos nuevos, el orgullo y el placer de haber conocido gente como Germán y como varios y varias de los que están hoy presentes. Así que quería agregar eso, de que es algo que está en evolución y con consecuencias muy, muy interesantes. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, entonces ahora para ir a la parte más
formal quería presentar a Germán Rosati, que es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, y es magíster en Generación y Análisis de la Información Estadística por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Germán es investigador asistente de CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. Ahí coordina un laboratorio llamado Factor Data, especializado en ciencias sociales computacionales, donde también se desempeña como docente. Sus temas de investigación son alrededor de la estructura social y agraria y la aplicación de técnicas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural en las ciencias sociales. Todos temas que remiten bastante a la charla que nos va a dar hoy. Así que bueno, un placer, Germán, tenerte con nosotros y nosotras. Así que todo tuyo, adelante. Bien, bueno, gracias Diego, Rodrigo. Desde ya gracias por la invitación. Y sí, acuerdo con lo que dijeron. La verdad que más allá de la situación compleja que significó la pandemia, el aislamiento, y etcétera, etcétera, yo ahora estoy súper contento en haber podido eso, conocer gente de exactas y demás, y sobre todo para trabajar un poco en esta cosa, no sé si lo interdisciplinario es el término correcto, pero digo, bueno, por lo menos poder empezar a tender puentes entre disciplinas que, digo, en todo lo que es, digamos, aprendizaje automático y demás, me parece que ahí tiene que haber como un intercambio entre las ciencias duras y las ciencias sociales como mucho más estrecho, y me parece que está buenísimo que esto sea como un primer paso para ir avanzando en esa dirección. Dicho esto, paso ya directamente a la presentación. Comparto pantalla. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bien. Este es un trabajo que realizamos con otros colegas del IDAES y de este laboratorio Factor Data, que un poco, bueno, lo que busca es eso, es empezar a aplicar y a difundir el uso de herramientas de, llamémosle, aprendizaje automático como en sentido general, aplicarlo a problemas más clásicos y más históricos de las ciencias sociales. Entonces este fue uno de los primeros ejercicios que empezamos a hacer en el contexto de la pandemia, y lo que va a tratar de hacer, básicamente, el título es bastante explícito en ese sentido, bueno, es tratar de identificar qué temas y qué discursos hay alrededor de esta idea pandemia COVID-19. Y para eso los datos que vamos a utilizar son los diálogos de los foros de lectores en cinco medios de circulación nacional. Entonces, un poco la motivación del trabajo era, en principio, metodológica, digamos, y la pregunta principal era, bueno, muy bien, si estas fuentes que llamamos foros de lectores, digamos, podían servir para construir información que fuese relevante sobre los discursos que se producen alrededor de un tema, en este caso puntual, COVID-19 y pandemia y demás. Y vinculado a eso, bueno, ¿cuáles son los principales temas o los principales tópicos que hay en esos comentarios? Entonces, un poco la idea va a ser, bueno, vamos a charlar un poquito digamos, cómo se suele trabajar en ciencias sociales en el análisis textual, digamos. Vamos a mostrar un poquito cuál fue el pipeline de análisis, digamos, de captura y de análisis de datos. Vamos a mostrar algunos resultados preliminares, y la idea es cerrar marcando, bueno, algunos de los límites que tiene este ejercicio que realizamos. Bien, en general, digamos, en ciencias sociales, el abordaje de lo que uno podría llamar en términos muy generales representaciones sociales, que sería un poco el campo amplísimo de problemas en que se insertaría este trabajo, que tiene que ver esto, cuáles son las ideas, los conceptos, los discursos, etcétera, asociados a un problema determinado. En este caso, nuestro framing, digamos, nuestro marco va a ser COVID-19 y pandemia, digamos. Entonces la idea es reconstruir, bueno,
cuáles son las ideas que circulan alrededor de esa como idea general. Y en general, en ciencias sociales, este tipo de problemas, digamos, suelen ser abordados mediante, digamos, tres grandes técnicas, por así decirlo, tres grandes formas de recolectar información. La primera son encuestas cuantitativas más tradicionales, donde se les hacen, digamos, a las personas preguntas sobre qué opina sobre tal cuestión, y sobre aspectos vinculados a esa cuestión general. Hay algunos trabajos clásicos, digo, trabajos como La persona autoritaria de Adorno, trabajos de Moscovici sobre el psicoanálisis, que un poco tratan de reconstruir esta idea de representaciones sociales alrededor del autoritarismo, alrededor del psicoanálisis, etcétera, etcétera. Y uno de los instrumentos que usan son encuestas, llamémosle tradicionales, por ponerles un nombre. La segunda técnica o método habitual es lo que podemos llamar análisis manual del discurso. Es decir, hay fuentes documentales que podrán ser todo lo heterogéneas y diversas que sean, desde noticias, documentos, papers, programas académicos, según el caso, textos académicos, y lo que se hace de esa manera es se lee de forma, llamémosle manual, el texto, se subrayan, se detectan núcleos conceptuales relevantes y se van agregando en categorías más abarcativas. De hecho, hay toda una metodología en ciencias que se llama Grounded Theory, o teoría fundamentada, que un poco trata de formalizar, o más que de formalizar, de sistematizar, mejor dicho, ese proceso de pasaje, digamos, del texto a categorías más agregadas y más conceptuales. Y el tercer método son entrevistas en profundidad, que básicamente es esta cosa de sentarse a charlar con una persona. Si la persona quiere grabar la charla, y desgrabar y analizar ex post ese texto, digamos. Obviamente la diferencia entre la encuesta y la entrevista en profundidad, obviamente, es el grado de estructuración de las dos. La encuesta es más estructurada, la entrevista es una charla, llamémosle, más libre. Sobre todo en estas dos, digamos, en las encuestas y en las entrevistas, la situación, se produce lo que en ciencia le llamamos situación de entrevista. No importa si la entrevista es para construir datos cuantitativos o cualitativos, pero el punto es, uno se sienta con una persona y le empieza a hacer preguntas sobre determinadas cuestiones. Digamos, supongo en este caso sea sobre qué opina de la pandemia, por poner un ejemplo. Entonces, esa situación de entrevista, digo, puede tener puede generar, mejor dicho, algunos problemas de validez y confiabilidad en la información que se recaba. O sea, básicamente puede haber problemas de recordación, problemas de sesgos en las respuestas de la persona, y por eso se suele clasificar a estas técnicas como de alta reactividad. Es decir, el hecho de estar en una situación de entrevista afecta, digámoslo así, la situación, afecta el dato, digamos. O sea, le estoy obligando a la persona a recordar cosas. Es más, la presencia del entrevistador podría eventualmente generar omisiones, llamémosle voluntarias, o voluntarias, involuntarias, no importa, digamos. El punto es, al estar hablando con una persona, quizás haya cosas que no se dicen por miedo a la reacción, o cuestiones que se sobreenfatizan para quedar mejor ante el entrevistador. Entonces, en general, todos estos métodos se los suele clasificar de alta reactividad. Entonces, un poco el trabajo busca explorar otras fuentes alternativas para abordar este tipo de problemas. Y en ese sentido, los foros online, como alternativa a las redes sociales más tradicionales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, nos parecía que podía ser una alternativa viable, porque comparte algunos atributos deseables con estas otras redes. Por un lado, el anonimato, que uno podría pensar que el anonimato puede eventualmente funcionar como como un factor de desinhibición, digamos, cosas que no se dirían cara a cara a una persona en un foro online o en una red social, sí podrían decirse más explícitamente. No vamos a traer a colación el caso de los rugbyers, pero ese tipo de situaciones es donde uno pensaría que puede tener interés el
trabajar con este tipo de fuentes. En general son datos espontáneos, digamos, en general son conversaciones que se dan más o menos espontáneamente, en el caso de foros online, motivadas o disparadas por una noticia, son comentarios a una noticia particular, pero en principio la conversación es relativamente espontánea. Razón por la cual, en general, uno podría considerar estas fuentes como de menor reactividad. Eso desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, está lo que ya sabemos todos, presencia de trolls, spammers, digamos, y bots, y todo el ecosistema, digamos, y la fauna de personas y robots que intervienen en este tipo de espacios y que distorsionan un poco la discusión, digamos, o entorpecen la discusión. O no, o eventualmente la canalizan, digo, según el caso. Bien, ese es un poco el contexto general y la idea un poco de por qué empezamos a trabajar con estas fuentes. Lo que les voy a pasar a explicar es un poquito el proceso de captura de los datos. Lo que nosotros utilizamos es una gran base de datos que se llama GDELT, que es el proyecto GDELT. No puse el link, después lo comparto por el chat. Que es un proyecto enorme, hosteado por Google, digamos, y sospecho que también administrado por Google, aunque no está explícito, que es una especie de monitor enorme que monitorea toda la producción de noticias gráficas, toda entre comillas, ¿no? O sea, pongámosle comillas, toda la producción de noticias gráficas online en el mundo y que se actualizan más o menos cada 15 minutos. Ahora están avanzando también en noticieros e imágenes audiovisuales y demás, pero el fuerte por ahora es, y lo que tiene cobertura mundial, es básicamente barren toda una serie de diarios y revistas y foros y blogs, guardan el link a cada una de las noticias o cada uno de los posts o a cada una de las notas y taguean en función del texto, taguean la noticia en función de una serie de un nomenclador enorme que está basado en los objetivos del milenio y de la ONU y demás. Entonces, lo que uno tiene a partir de GDELT es un montón de links, en nuestro caso de noticias, porque lo que nos quedamos con diarios de circulación nacional, y un montón de tags respecto a qué dicen esas noticias, digamos. Entonces, ese fue la primera capa, digamos, del proceso. La idea era después poder extraer de eso, o sea, crawlear esos links y extraer el texto de la noticia por un lado, que eso no lo vamos a trabajar hoy, y lo que más queríamos era, y los comentarios de las noticias. O sea, la idea es quedarnos con esto. Digo, en cada link poder descargar este conjunto de comentarios que son los foros de lectores. Entonces, entre el 13 de marzo y el 1 de junio, que es ahora estamos trabajando en el periodo posterior, haciendo la extracción y la limpieza del 1 de junio en adelante, pero esto, como saben, están estos primeros meses de la pandemia. Recolectamos exactamente en realidad, 385.254 comentarios de lectores, y el dataset tiene una estructura simple como la que ven acá. Lo que tenemos es el nombre del autor y el comentario. Y la fecha de la noticia, y en la segunda versión que estamos trabajando ya modificamos el crawler para poder además tener la fecha y la hora del comentario, que eso todavía en ese momento no lo pudimos resolver, pero ahora ya sí. Pero en principio este es un corte del dataset crudo y original, digamos. Y lo que hicimos para aproximarnos a esta idea de representaciones y de poder reconstruir los discursos que circulan alrededor de la idea de COVID, así pusimos un modelado de tópicos con Latent Digital Allocation, que es un método que es bastante estándar para este tipo de operaciones. Y lo que hicimos fue un preprocesamiento de texto bastante clásico y estándar, eliminamos todo por caracteres, números, sitios web, etc. Y entrenamos un modelo de tópicos de 10 tópicos. Después de iterar varias veces, 10 tópicos era como el
el número que nos parecía que mejor funcionaba. Perdón, una cosa que me acabo de dar cuenta que me olvidé. De las noticias, nosotros nos quedamos con aquellas que estaban tagueadas, de los links originales, con los que estaban tagueados como COVID-19. Por eso estamos seguros de que todas las noticias hablan de COVID-19. Eso me había olvidado de... O sea, no trabajamos sobre todas las noticias. Si bien en estos primeros meses, todas las noticias eran sobre COVID. Digamos, o por lo menos el grueso de las noticias eran sobre COVID en estos primeros meses de la pandemia. Bien. Y entonces, lo primero que podemos ver es que encontramos, digamos, unos 4 tópicos que son los más relevantes en términos cuantitativos. Un primer tópico que no están en orden de importancia, digo, porque los valores son bastante parecidos, digo, no hay tanta diferencia, pero en principio un primer tópico que nos remite claramente a lo que podríamos llamar la, entre comillas, grieta, pero que nos remite a otros procesos que se han visto en otras redes de polarización alrededor del tema o de la idea COVID y alrededor de otras ideas también, que básicamente son comentarios que tienen una fuerte componente antiperonista y de identificación con el macrismo, digamos, y Juntos por el Cambio. O sea, eso es como bien clarito. Un segundo tópico, que son insultos genéricos al gobierno y crisis económica. Estos tópicos obviamente son parecidos, pero el primero tiene como caracterizaciones un poco más generales. No son solo insultos al gobierno. Tiene apreciaciones sobre el peronismo en sentido general, sobre los sectores populares. Hay una diferencia entre esos 2 tópicos. Un tercer tópico que tiene que ver con discusiones sobre la forma en que se administró la pandemia, digamos. Y un cuarto tópico vinculado a discusiones sobre la administración pública en general, digamos. Después hay otros tópicos que son bastante más marginales en importancia, digamos. Y lo que tenemos acá es la evolución de esos tópicos a lo largo del tiempo, por día, en estos meses, estos primeros meses de la pandemia. Y lo primero que uno puede ver es que efectivamente, fuera de algunas oscilaciones leves al principio y al final, son bastante estables a lo largo del tiempo. No hay grandes diferencias en la evolución de los tópicos. Salvo, insisto, al principio y al final, donde pareciera que los insultos al gobierno, que es el tópico naranja, empieza a tomar, y el tópico 5, que es antiperonismo, empiezan a tomar de nuevo fuerza. En general, es bastante estable a lo largo del tiempo, por lo menos en este primer periodo de la pandemia. Replicamos este mismo análisis, pero ahora ya no para todos los tópicos, sino para cada uno de los medios que relevamos, del cual relevamos información. Y otra vez, es interesante, también esto sí, nosotros no nos lo esperábamos, y también es bastante estable esa distribución, incluso a lo largo de medios. Entonces eso es algo que nos pareció como interesante para ver. Hay algunas diferencias en ámbito, pareciera ser que el tópico más relevante claramente es el que tiene que ver con gestión pública, y en Clarín, los primeros días de la pandemia, tiene mucha fuerza este tópico peronismo-antiperonismo, pero después se estabiliza, y al final del periodo parecieran ser todos los tópicos bastante, o sea, la distribución de tópicos en cada medio bastante parecida también. Y cuando miramos digamos, la misma distribución de tópicos a lo largo del tiempo, pero ahora sobre los temas de la noticia, digamos, utilizando este tagueo que hace la fuente original, que es GDELT, vemos que en líneas generales hay una distribución bastante parecida, y llaman la atención, digamos, 2, que tienen que ver con las noticias, digamos, que hablan sobre crisis económica, que tienen esta pauta como oscilante del tópico administración pública, que pareciera que toma importancia hasta abril, digamos, vuelve a bajar hasta mayo, y después vuelve a tomar importancia y parece como que sigue creciendo.
Y en las noticias de sociedad vemos esa misma pauta de el tópico, digamos, peronismo, antiperonismo, es como relevante al principio y después cae a lo largo del tiempo. Pero fuera de esas dos excepciones, digo, no, lo que nos sigue resultando relevante es relevante. A nosotros nos resulta relevante, o por lo menos que no nos lo esperamos, es cierta estabilidad y cierta distribución estable de los tópicos. Una aclaración, digamos, la noticia, el tipo de noticia con mayor cantidad de casos es el de health policy, o sea, el de administración de la pandemia, digamos. O sea, son noticias que hablan sobre políticas de salud, que es este de acá, y ese es el más estable de todos, claramente. Bien. Entonces, hasta ahí esos resultados que queríamos compartir, y la verdad que me interesa bastante discutirlos. Y eso, sobre todo, como esta aparente homogeneidad que hay entre, sobre todo lo más llamativo es entre diarios, uno esperaría, o por lo menos nosotros esperábamos, encontrar cierta distribución diferente entre, no sé, por ejemplo, Página 12 y La Nación, por poner algo obvio de temas, pero pareciera que no. Entonces, parecía que hay cierta homogeneidad, y eso en algunas discusiones, exponiendo esto en otros espacios, surgió la pregunta sobre si lo que podría estar pasando ahí es que los comentaristas fuesen homogéneos. Es decir, que la gente que comenta en Página y en Nación en realidad es la misma. Entonces ahí, lo que en principio nos pareció una aplicación posible, no sabemos si efectivamente es así. Entonces empezamos a pensar de qué manera podíamos caracterizar a los comentaristas, porque el problema que tenemos es que fuera del nombre de usuario, digamos, a diferencia de otras redes como Twitter o Facebook, no tenemos metadato de los usuarios. Tenemos el nombre y ya, digamos. Y es más, la misma persona puede comentar en distintos diarios con nombres distintos, con lo cual tampoco es que podemos reconstruir mucha información de ahí. Entonces, lo que se nos ocurrió como primera es tratar de pensar un poquito quiénes son los que comentan, digamos. Entonces, esto lo hicimos en papel, digamos, y lo discutimos. Digo, uno podría pensar que tenemos como un gran conjunto que es, llamémosle, la población argentina. Dentro de esa población hay otro subconjunto que son los lectores de diarios. Dentro de esos hay otro subconjunto que son los que leen los diarios de forma online, es decir, no que los que lo leen en forma papel. Y dentro de eso estarían los comentaristas, digamos. Serían el subconjunto más chiquitito de todo ese conjunto de personas, digamos. Entonces, lo que empezamos a tratar de ver es, bueno, de qué manera podríamos caracterizar a estos lectores. Y en realidad lo que nos pasó es que estuvimos buscando bastante, encontramos una serie de encuestas que hace el Reuters Institute, y después salió una que hizo la Universidad de San Andrés, digamos, pero esa no la llegamos a procesar aún, pero que básicamente hablan de lectores de diario online, o sea, son sobre audiencia de medios, digamos, digitales, en ese sentido. Entonces dijimos, bueno, a ver, veamos un poquito, a ver, por lo menos, si bien los comentaristas son un subconjunto de estos que están acá, bueno, veamos por lo menos si estos que están acá, qué características tienen. Y acá corresponden hacer 18 asteriscos, porque este tipo de encuestas son, digo, a los efectos prácticos, son una encuesta coincidental. Son encuestas que hacen que hace este instituto de Oxford, pero son encuestas online, son encuestas que se hacen con métodos estilo bola de nieve, digamos, es decir, no es una muestra claramente probabilística, ni mucho menos, pero bueno, por ahora es lo que tenemos. Digamos, la de la Universidad de San Andrés sí es una encuesta un poco más telefónica, pero es una encuesta que tiene un diseño muestral un poco más controlado, pero bueno, esa todavía no pudimos acceder a ella. Entonces, procesando esta encuesta, lo que vimos es que, en principio, en términos de distribución por sexo, sexo, porque no es género en este caso, lo que uno ve es que, salvando el caso de Página 12, que por algún motivo
lo leen más hombres que mujeres. En el resto la distribución es bastante parecida. Cuando uno lo mira por nivel educativo, uno ve que por lo menos otra vez, ámbito pareciera tener un nivel, o sea, el amarillo y el verde serían nivel superior, digamos, y terciario universitario, pareciera ser un poco superior, pero el resto de los medios tiene una distribución bastante parecida en términos de nivel educativo, y en términos de, esta es una pregunta medio clásica en estudios de opinión pública, se le pregunta a la gente el autoposicionamiento en una escala que va de izquierda a derecha, pasando por el centro. Esta es una escala que tenía más categorías, nosotros la colapsamos a 4, en realidad a 3 categorías si uno no sabe. Y otra vez se ve que la excepción acá claramente es página 12, que tiene un autoposicionamiento de izquierda mucho mayor que el resto, pero el resto son relativamente parecidos digamos, las distribuciones de autoposicionamiento. Aún así, en todas hay una gran proporción de gente que no se autopercibe en ningún polo del espectro ideológico, digamos. En algunos casos muy relevante, como Clarín, que supera el 25%, en Infobae también, en La Nación casi llega al 25%. Entonces, esto de alguna manera, y con todas las limitaciones que tenemos, estamos hablando de los lectores, pareciera sostener que por lo menos los lectores de los medios en estas 3 características no parecieran ser sustantes. Es decir, salvo, por lo menos con la excepción de página y ámbito, según la variable, pareciera sostener esta idea de que hay cierta homogeneidad en los lectores de cada medio. Si les interesa, ahí les dejo el paper con algunos de estos primeros resultados, que fue presentado también en Agranda. Y ya para ir cerrando, me gustaría dejar como planteada algunas, digamos, en principio aparecen estos tres temas principales, digamos, la grieta, llamémosle antiperonismo, cuestiones sobre la administración pública y cuestiones sobre la administración de la pandemia puntualmente. Y la segunda característica relevante es cierta estabilidad y homogeneidad en la distribución de los tópicos a lo largo del tiempo entre medios, digamos. Y en ese sentido aparecen algunos problemas que nos gustaría ir avanzando. El primero tiene que ver, que es un poco más técnico, es trabajar un poquito de forma un poco más, hacer detección de estructuras semánticas un poco más compleja con algunas herramientas un poco más modernas, llamémosle, que el modelo de tópicos, como word embeddings y demás. Y ya a nivel un poco más conceptual, este tópico vinculado al macrismo antiperonismo, si se observan en otros corpus, sobre todo en otros corpus de otras noticias que no sean vinculadas a la pandemia, algunos análisis preliminares que estamos haciendo sugerirían que efectivamente este tópico se repite. Y eventualmente cómo se relaciona esto con otros fenómenos de polarización que ya están como bastante más comprobados y analizados en otras redes sociales como Twitter, Facebook y demás. Así que bueno, eso es lo que me gustaría plantear. Yo corto acá. Y nada, no sé, supongo que ahora se abrirá espacio de preguntas, comentarios y demás. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Germán. No sé si me escuchan porque a mí se me cayó la conexión como 38 veces. Así que sí, va bien, Diego, va bien. Me perdí un poquito. Bueno, de vuelta, gracias ya que se escucha. Ahora abro espacio para preguntas. O sea, el que quiera arranque de una. Después, si vemos que se empiezan a conflictar un poquito, hacemos el manejo de las manitos. Yo, de paso, me tuve que cerrar el YouTube porque no tenía ancho de banda como para seguir el YouTube y el coso al mismo tiempo, así que lo abro mientras. Yo lo sigo. Diego. Ahora seguí, buenísimo, dale. Bueno, gracias, Rodrigo. Bueno, ¿quién quiere romper el hielo con preguntas? Yo hago una consulta. Germán,
Ahí entró Hola, Willy. Willy. ¿Cuánto estimás, pensando en la utilidad de estos para responder preguntas sociales y de comportamiento, cuánto estimás que el ruido de lo que vos mencionaste antes, de los bots, de todo el universo, digamos, de odio en el sistema de redes? Porque son dos cosas distintas, ¿no? O sea, una cosa es llamémosle el discurso de odio, digamos, que no necesariamente son ni bots ni trolls, sino que es algo que efectivamente existe. Eso te diría que nosotros no hicimos sentimental análisis todavía, pero me parece que no hace falta hacerlo, digamos, con leer un poco los comentarios, y además hay otros trabajos que lo han hecho. Te diría que el sesgo negativo de los comentarios es claramente predominante. O sea, en general los comentarios son negativos. Como pasa en la mayoría de las redes, ¿no? En general está esta idea de que el que comenta el que tiene incentivos para comentar es el que tiene ganas de quejarse de algo, digamos. Eso por un lado. Respecto a la cuestión de los trolls y los bots específicamente, nosotros, yo no lo puse, lo podría haber puesto, en una primera iteración, digamos, de análisis de información, utilizamos el dataset tal, después de la limpieza, tal y como estaba, y efectivamente nos aparecía un tópico que eran básicamente links, o sea, gente que posteaba links o posteaba fotos, y aparecían algunas palabras como medio características. Nosotros en su momento solo lo caracterizamos como trolls, digamos, y nos pusimos a ver quiénes eran los usuarios que tenían muchos comentarios con alta prevalencia ese tópico, y efectivamente eran básicamente spammers. O sea, eran tipos que copiaban el mismo texto en la noticia, en la noticia o a lo largo de distintas noticias de cada medio. Es más, y entre medios, no sabíamos si éramos las mismas personas, pero los textos eran el mismo. Y cuando nosotros eliminamos esos comentarios, que fue como la limpieza rústica, por así decirlo, que era no mucho más que lo que podíamos hacer en ese momento, los tópicos se mantuvieron. Es decir, desapareció ese tópico trolls, digamos, pero la estructura de los tópicos que aparecían eran básicamente los mismos. O sea, los 4 principales eran siempre los mismos. Con lo cual ahí no te lo puedo, o sea, no lo firmaría, digamos, pero me da la sensación de que el efecto que tienen los trolls es más modesto, o sea, por lo menos en la detección de tópicos. Sí queda la pregunta sobre si lo que hacen esos trolls es polarizar la discusión y efectivamente hacer que la discusión tome esos tópicos. Eso es más difícil de medir. Pero en general, cuando uno elimina esos comentarios, los tópicos se mantienen. Queda toda la otra parte de los llamémosle del troll center, por decirlo, digamos, que esa es mucho más difícil de cuantificar, porque ahí no son robots, no es tan fácil, no hacen lo mismo. Y esto que estamos haciendo de poder scrapear ahora, que le encontramos la vuelta, fecha y hora de comentario, quizás permita controlar un poco eso, o sea, quedarse solo con comentarios que están fuera del horario laboral, ese tipo de cosas, que ahí hay algunos estudios que muestran que en general los troll center, como es esperable, trabajan de 9 a 17 durante los días de semana. Hay un estudio que hicieron los chicos del Gato y la Caja, muy, muy conocido, con la campaña anti-CONICET del 2015-2016, y mostraron un poco como esa dinámica, digamos. Pero eso todavía no lo analizamos. No sé si te respondí el comentario, o la pregunta. Sí, gracias. Sí, yo me refería a los dos aspectos, al de odio y al los discursos de odio. Me imagino que te tienden a sesgar el resultado hacia ese lugar, que es la gente que más está impulsada a participar de estos foros, ¿no? Sí, esa es un poco la hipótesis. Sí. Si bien, aún así, que eso es lo que pensamos, si bien los tópicos son los mismos, la estructura de tópicos es parecida, habría que ver, y en eso estamos hablando, si hay alguna diferencia, llamémosle en el signo de cada comentario, entre medios, que eso es lo que todavía no sabemos. O sea, pueden estar hablando
digamos, de la administración de la pandemia y tiene el mismo peso ese tópico en La Nación y en Página 12, pero en uno el sesgo es positivo y el otro el sesgo es negativo. Hasta eso todavía no llegamos. Yo tenía una, Diego, permiso. Dale, Rodri. Y de paso saludamos a Willy que ahí llegó. Hola, Willy. Hola, hola. Disculpas por entrar tarde. Tenía que llevar a un hijo a Ezeiza. Dale, Rodri. Te quería preguntar, Germán, o sea, dos preguntas en una. Si este tipo de datos y los sesgos que tienen y todos los problemas metodológicos de los cuales ya comentaste y que estás al tanto, y la frecuencia con la que llegan, vía quizás una etapa posterior de sentiment analysis o no lo sé, podría funcionar como variable explicativa en un modelo más amplio para predicción de brotes. O sea, correlacionarlo con la dinámica de la pandemia. Se hace en muchos otros, en gripe se hace, bueno, COVID es un caso particular, sabemos que claro, se contagian, gente que no tiene síntomas está contagiando, entonces, digamos, la dinámica de los indicadores epidemiológicos por ahí no tienen ninguna correlación, o sí, lo ignoro, con lo que comenta la gente y con qué intensidad lo hace en las redes o en los medios que vos mostraste. ¿Pensás que existiría un camino para lograr eso o no lo ves posible para nada? Yo o sea, en términos generales me da la idea que sí. El problema que yo veo es más técnico, por así decirlo, para hacer eso, que es que en general en este caso vos, o sea, en estos 5 diarios no, pero poner que uno podría extender la cobertura a por lo menos un diario por provincia, digo, eso se podría hacer, no es algo inviable. El tema es que lo que tenés es información muy agregada. O sea, suponete que en el mejor de los casos pudieras tener la evolución de los tópicos por provincia, ponele que eso se podría hacer. Con lo cual, si vos, uno podría tratar de correlacionar eso con alguna serie o de contagios o de funciones, no sé, habría que ver. Pero insisto, es a nivel muy agregado. Entonces ahí mi miedo es eso, tener espuridad por todos lados, digamos. Ese es como el punto. Digo, es un ejercicio que en algún Un problema de granularidad, digamos. Yo veo ese problema, y además otra cuestión, que es que muchos diarios, con perdón del término, provinciales, lo que hacen es replican noticias de los porque básicamente son de los mismos dueños, digamos, por la estructura de propiedades como bastante concentrada. Entonces lo que uno ve es, en otro trabajo que hicimos con discursos sobre vacunas, lo que veías es que, por ejemplo, en los Andes de Mendoza hay un montón de noticias que son las mismas que La Nación, o sea, las mismas, están reposteadas. Entonces ahí, eventualmente uno podría pensar en limpiar eso, y quedarse solo con las noticias locales, digamos. Pero, insisto, seguís teniendo un problema, me parece, de granularidad, como para hacer esa correlación. Claro. Pero, digamos, sería un camino a intentar a ver qué pasa. O sea, no lo descartás de plano. No, dependería de qué se encuentra uno con esa... No, con totalmente. esa Quizás más que los tópicos, sí se me ocurre a mí más que los tópicos, porque los tópicos en algún punto son medio descriptivos. O sea, sí es cuántos comentarios hablan de COVID en primera instancia, y eventualmente el signo, el sentimiento, el signo, digamos, positivo o negativo de esos comentarios, quizás sí podría pensar que tiene algún tipo de digo, estoy pensando en lo de Google Flu Trends, ese tipo de, claro. de análisis. De ahí me inspiré. Mal ejemplo igual, pero es un mal ejemplo ese, pero ese tipo de análisis. Gracias. Tere, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame, vos al principio mencionaste que te nutrías de la base de datos esta, la DELT. Sí. DELT. Y esas bases a veces no vienen con unos sesgos o, digamos, ¿cuán objetivas son en la forma en que acumulan los datos? Mira, nosotros la habíamos en otro estudio sobre vacunas y demás. Nos sorprendieron dos cosas. Uno, voy primero por lo positivo y después te digo las desventajas que le encontramos, digamos.
El nivel de cobertura, la verdad que es bastante, encontramos, o sea, diarios provinciales, están todos, en Argentina por lo menos, e incluso diarios chiquititos, con lo cual nos sorprendió el grado de llamémosle granularidad en ese sentido que tiene el dataset. El dataset, esta fuente. Lo que sí vimos es que, obviamente, como es un proyecto que tiene una escala como mundial, digamos, lo que scrapea es la front page de la página. Eso sí lo vimos, porque nosotros empezamos queriendo scrapearlo a mano, digamos, y vimos que efectivamente lo que scrapea GDELT o lo que registra GDELT son las noticias que están en la front page. Que en el caso COVID no afecta tanto, porque en este periodo todas las noticias eran COVID, digamos, pero bueno, en otros temas, o si uno quisiera ver otras cosas, quizás sí es un problema que solo scrapee la front page. Eso es un tema a mirar. O sea, habría que pensar cómo crawlear. Nosotros lo hicimos. El problema es que, nada, todos los que hayan hecho scrapping de estas cosas saben que eso dura un mes, se rompe, o sea, requiere como mucho mantenimiento, porque cambian un poquito el sitio del diario y hay que volver a rearmar el scrapper. O sea, es como tiene sus bemoles. Nosotros hicimos una prueba para los primeros, para marzo, creo, y ahí nos dimos cuenta que efectivamente pasaba esto. GDELT solo mira la front page. Bien, más preguntas. Acuérdense los de Facebook que también pueden escribir por ahí, por ese medio. YouTube. Perdón, gracias. YouTube. Dije, llegamos a Facebook también y no sabía. Yo también, dije, qué bárbaro. Yo el fin de semana la veré tranquilo, completita. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una indirecta que me Dale. hicieron acá mientras, acá en casa, mientras estaban Nati ocupándose de los niños, mientras yo estoy acá. La pregunta es si algún dato o algún hallazgo en los tópicos o en las correlaciones que encontraron te llamó la atención particularmente. Es decir, que algún hallazgo que digas, uy, esto sí que no me lo esperaba, o que contradijo alguna intuición previa. Bien. Eso es lo que me preguntó Nati hace un rato. Respecto a los tópicos en sí, te diría que no. O sea, es como bastante esperable encontrar lo que encontramos. Sí, sobre todo lo que nos llamó bastante la atención son dos cosas. Por lo menos en ese primer periodo de marzo a junio, digamos, esa estabilidad que había en la evolución de los tópicos, y sobre todo la homogeneidad a lo largo de medios, digamos, de diarios. Nosotros hubiésemos esperado que la composición de tópicos fuese sustancialmente distinta, por ejemplo, entre Página y La Nación, por poner un ejemplo medio obvio, digamos. La verdad que teníamos eso en la cabeza. De hecho, chequeamos 45.000 veces porque decíamos, no puede ser, algo nos está dando mal, y todas las especificaciones que probamos efectivamente van en esa dirección. Que obviamente no estamos hablando, se entiende, creo, de la línea editorial del medio, sino de qué hablan los comentaristas, ¿no? Y la verdad que eso sí nos llamó la atención. Y parte de la explicación puede ser esta idea de que, de que los que comentan son medio los mismos, los mismos socialmente hablando, ¿no? Las mismas personas individuales, quiero decir, ¿no? Digamos, los que comentan son más o menos los mismos a lo largo de los medios. Esa es una explicación posible. Otra es que todavía estamos viendo la cáscara, digamos, en el sentido de, estamos viendo comentarios sobre la gestión de la pandemia, pero no estamos viendo todavía si son positivos o negativos. Digamos, sumado quizás Germán, a que en La Nación escribe, por ejemplo, Nora Bar,
y entonces digo, hay gente que lee a Nora que no lee habitualmente a La Nación, y por lo tanto, por ahí la gente que comenta en los artículos de Nora no es la gente que habitualmente lee La Nación, digo, puede haber algo de eso, ¿no? Digo, Sí, tal cual, el perfil sí, del que totalmente. escribe, que es independiente de por ahí a veces es independiente de la línea editorial del medio, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Pero nada, eso es algo que para seguir mirándolo. Yo digo, sin haber escuchado la charla, tengo una parecida a lo que dice Rodri. Si hay cosas parecidas en otros lugares del mundo y si lo que ustedes encuentran es un poco diferente a lo que se ve en otros lugares del mundo. Lo que nosotros vimos en general de esta cosa de que la pandemia polariza, creo que está como bastante por lo menos hay bastante información al respecto en varios países, digo, desde Estados Unidos, Brasil y demás, se ve una dinámica parecida en el sentido de que la pandemia lo que hace es polarizar identidades políticas, claramente, digamos. Eso me parece que hay bastante, creo que hace un par de días salió un número de una revista de psicología social y hay varios estudios y plantean esta dinámica. Lo que nosotros no hemos visto, o sea, y en general siempre se analizan desde el punto de vista de las redes, ¿no? O sea, desde Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Nosotros no vimos tantos análisis de comentarios de foros de lectores, pero eso puede ser más un tema no en esta línea y no sobre COVID-19, sí análisis de conversaciones en general, y muy desde la óptica de opinión pública marketing, digamos, ¿no? O sea, es decir, si los comentarios que se producen en los foros de lectores sirven para decir algo sobre la opinión pública, digamos, en ese sentido. Específicamente sobre COVID, pandemia y demás, no encontramos todavía, digamos, aplicaciones, digamos, de este estilo. Sí en otras redes, y eso está como bastante, o sea, hay como cierta coherencia de resultados en ese sentido. ¿Y la percepción es que en lugares como los nuestros hay como una reproducción de la grieta política en las opiniones de COVID? Sí, a ver, está claramente, o sea, claramente eso está ahí y está como se ve bastante fácil, y es el tópico que sale siempre cualquier especificación que hagas del modelo, incluso a través de varios modelos. El problema ahí, nada, es pregunta el Will a la China y es más conceptual, digamos. Uno podría decir si lo que hace COVID es polarizar o en realidad lo que hace es generar una polarización nueva, o en realidad lo que hace es acentuar a lo que ya existe. Claro. Yo soy más de esta idea, pero es opinión personal, digamos, o hipótesis, si uno quiere. Y que incluso, perdón, ahí ya me sale el sociólogo, y que incluso, digamos, esto que nosotros llamamos la grieta, en realidad es algo que tampoco es nuevo, digamos, no apareció con el kirchnerismo, viene de mucho tiempo y expresa otro tipo de contradicciones en la sociedad, de las cuales esta cosa de kirchnerismo, antikirchnerismo, es una de las manifestaciones, pero claramente no la única, en ese sentido. Pero te diría que sí, o sea, la respuesta es sí. Queda esta pregunta de si la genera o la refuerza. La expresa, claro. Sí. Y probablemente la refuerce, porque digo, efectivamente, durante estos primeros meses, todas las noticias de los diarios eran sobre COVID. O sea, solo se hablaba de eso, por obvios motivos, digamos, pero entonces era como nosotros, claro. Como nosotros, claro. Claro, como todo el mundo, digamos, en ese sentido, sí, tal cual. Bien, gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? A ver, acá. ¿Tenés alguna cosa por ahí, Rodri? No por acá que yo estoy viendo ahora. Yo tengo una, pero me parece que es porque se me cortó como en un momento como 5 o 10 minutos, que perdí, o sea, en un momento escuchaba y no veía, después no veía y escuchaba. Fue como medio trágico. Es una pregunta quizás media boba, Germán, así que te pido disculpas si es porque se le dijiste. Es si notaste que, bueno, no sé, tipo de septiembre, no sé hasta dónde llegaste en el estudio, esa parte me perdí un poquito, es si se radicalizó un poco el discurso en la última parte de tu estudio, digamos. Sí, nosotros llegamos hasta junio, estamos procesando ahora
pedazo, digamos, junio creo que hasta octubre. Lo que se ven al final es que efectivamente al final de junio los ejes, llamémosle, vinculados a la grieta, empieza a perder un poco de peso en la discusión sobre la gestión de la pandemia, y se ve que suben un poco los ejes vinculados al antiperonismo y a los insultos al gobierno. Pasa que eso quedó hasta junio. Estamos como estamos analizando el periodo siguiente. Sí, esa es la parte que me quedó enganchado. Si no sabía si habías comentado sobre ese pedazo o no. Perfecto, buenísimo. Sí, se ve que se pudrió todo, ¿no? Después parecería. Parecería que sí. Igual ya en ese momento ya se veía un poco. Por eso, habría que... La pregunta es si esa estabilidad sigue o efectivamente ahí hay alguna... post-junio, digamos. Sigue o eso cambia en algún momento, digamos. Perfecto, gracias. Bien, ¿algo más? No por aquí. A ver, manitos levantadas. No, bueno, que estamos en las 12 ya. Bueno, agradecerle a ¿Más Germán de alguna o vuelta. alguno? Agradecerle a Germán la presencia. Como siempre digo, nos permite aprender de muchas cosas diferentes y habernos ampliado a distintas disciplinas. Más allá de que Germán es un mix, ¿no? Digo, entre las ciencias sociales y las ciencias duras, por decir de alguna manera. Germán es como un Greg al revés. Ya que me consideran un mix, ya me doy por hecho. Digamos, yo me considero más, cruzó el charco, pero en el sentido contrario a Greg. Pero es súper bienvenido, por supuesto. Digo, yo digo que de Germán, de Daniel, de Sol, hemos aprendido un montón, digamos. Digo que en otra vida voy a estudiar sociología, pero bueno. Nada, creo que está buenísimo poder compartir este espacio. Lo vamos a seguir el año que viene. Queda una más todavía. El doctor Castro va a cerrar el año el próximo jueves, en la número 29, ¿no, Diego? Si no me equivoco. Perdón, sí, la número 29 sería la última del año. Sí, la última del año, y ojalá que en marzo estemos retomando. Parece que quedan unos meses más, ¿no? De COVID. Igual podemos seguir hablando un tiempito de COVID, aunque se termine. Ojalá que se termine pronto, pero todo indica que unos meses más quedan. En parte va a estar Germán involucrado, Willy, porque parte de los resultados que voy a mostrar el jueves que viene son en colaboración con Germán, así que buenísimo. Sigue todo conectado. Buenísimo, yo creo que no hay nadie que no haya colaborado con Rodri o que Rodri haya colaborado con ellos y ellas en estos 8 meses, así que no creo que le alcance en 45 minutos, pero bueno, será un esfuerzo de contarla con las N personas con las que ha colaborado con N grande. ¿Puedo decir algo? Después sí, tiene que seguir el seminario para cuando termine COVID, para poder ver qué quedó de esto, ¿viste? Sí, por supuesto. Haremos todo el esfuerzo por mantenerlo, porque es un espacio que me parece que fue muy productivo y que es muy productivo y que nos ha permitido a todos y todas aprender muchísimo. Siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, dentro de todo lo negativo que fue esto, haber conocido a varios de ustedes y haber podido colaborar, yo creo que ha sido grandioso. Así que, nada, eso, hay que mantenerlo y recuperarlo. Las sinergias de la ciencia son parte del mecanismo que necesitamos fortalecer. Así que si aprendimos eso de la pandemia, súper bienvenido. Digo, bueno, por ahí algunos y algunas lo teníamos claro y creíamos que había que intensificarlo más. Bueno, la pandemia nos empujó a eso, me parece. Así que creo que está buenísimo. Bueno, nada, un aplauso para Germán. Y agradecerle de vuelta por la presencia. Yo la voy a escuchar completita el sábado. Y yo voy a llenar los agujeritos que me quedaron. Así que bueno. Eso, nos vemos el jueves que viene con la última del año, con Rodri, que espero que pronto nos pase el título y el resumen para difundirlo. Eso también, ¿no?
Y nos estaremos viendo el próximo jueves. Sí. Gracias. Ya, Germán, tenés que ir preparando temas de la vacuna, para hablar en abril, a ver qué se habla. Estamos en eso. Bien, buenísimo, listo. Estamos en eso. Ya tenemos una charla agendada para abril, espectacular. Eso, un abrazo a todos y todas. Y gracias. Está hablando Ginés ahora del tema vacuna, me parece. Sí. Algo estaban anunciando, parece ser, ¿no? El contrato con Rusia o algo por el estilo. El contrato con Rusia estaban anunciando. Sí. Bueno, gente, gracias. Y Alberto dijo que va a ser el primero en darse la vacuna. Bueno. Confía mucho. Perfecto, es un buen mensaje. Sí. Bueno, gente, eso. Nos vemos el jueves que viene. Abrazo. Un abrazo. Chau. Gracias, Germán. Gracias, Germán. A ustedes. Y nos vemos en la